Sí, yo le daba hasta donde pudiera, ¿verdad? Hasta que el cuerpo aguante, de verdad. Ma. Imagínese para un man de 14 años adaptar esa mentalidad. Cómo eso los limita y después se repercute en su vida adulta. Creo que si yo hubiera tenido la disciplina que hoy tengo, antes, tal vez hoy ya habría alcanzado ciertos objetivos que me planteé. Y está bien, y la vida es así. Uno no puede predecir las cosas. Pero yo siento que ni siquiera, bueno, no sé en su caso, pero en el mío ni siquiera era por ellos, porque ellos siempre han tenido esa apertura de la comunicación, sino que en mi caso era producto de una culpa. O sea, como que me generaba una vergüenza estar en eso. Y entonces, de como yo ahora llego así, todo tuanis y toda la vara, ¿no? Bienvenidos al podcast número 4. En este podcast vamos a hablar sobre los videojuegos, lo que representó en nuestras vidas desde que estábamos séptimo al cole o antes, cómo nos encaminaron esos videojuegos a tomar decisiones que después nos redireccionaron. Por ejemplo, ¿qué impacto tuvo en lo que somos hoy por día? Los tres. Tenemos a Leo, que es amigo de nosotros, compañero desde el cole de séptimo, y vamos a hablar sobre eso porque los tres compartimos lo mismo. Los tres tuvimos experiencias con los videojuegos y muy seguramente la mayoría de los que nos escuchan, más que todos si son hombres, han tenido algún tipo de vicio, adicción o no han podido controlar el tema de los videojuegos, como en nuestro caso fue de hace un par de años y de lo queremos compartir. Más que todo, si usted es una persona joven que nos está escuchando, que está pasando por eso, para que recapacite y pueda entender por qué a veces la mamá le dice a uno, deje de jugar tanto videojuegos, que eso es malo y demás. Entonces, vamos a ver los diferentes puntos de vista al respecto. Entonces, ¿qué quiere agregar algo? Bueno, es que hay muchas cosas que hablar de esto, porque más allá de hablar de videojuegos, vamos a hablar de adicción. Cada persona tendrá su relación con los videojuegos. Ujú. Y no quiere decir que el videojuego en sí sea malo. Es nada más que nosotros en común tuvimos eso. Adicción. Una adicción que pudo haber sido a otra cosa. Mm. Ujú. Pudo haber sido a otra cosa. Por dicha fue a videojuegos. Bueno, porque si no, quién sabe dónde estaría yo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, toda adicción como tal siempre es una solución nociva, pero es una solución a algo que de fondo está pasando en la vida de una persona. Es para tapar un vacío. Entonces también va a ser interesante que hablemos de eso, que cada uno dé su perspectiva de qué cree que la adicción a los videojuegos estaba solucionando. ¿Les parece si también tocamos ese punto? Sí, Ujú. Ok, entonces, bueno, voy a empezar yo. adelante. Bueno, antes de empezar yo, mejor empiece Leo, que es el invitado. Por allá, y bueno, yo los videojuegos, me parece, si mal no recuerdo, fue como cuando tenía 12 años que tuve como mi primera experiencia con. En lo particular, nunca me había dado mucho la fiebre de los videojuegos, puro, bueno, no sé si ustedes conocen Age of Empires 2 o Age of Mythology. En su momento no contaba con una buena computadora, ¿verdad? Pero sí lo suficientemente como buena como para correr los juegos. Entonces, en ese momento los juegos me gustaban, pero no suponía ningún problema. El principal problema fue cuando llegaron los juegos en línea, cuando tuve chance a una conexión a internet, que aunque en ese momento no sabía, fue como de lo que uno describiría como un enganche, ¿verdad? Puede que en ese momento no supiera qué era lo que estaba intentando, o sea, no lo estaba utilizando como un escape ni no, como nada en particular, sino que me gustaban bastante, Ujú. más de la cuenta, alcanzaría a Sí. decir. Nada más que conforme fue pasando el tiempo, se evidenció que iba a ser un problema, ¿verdad? Nada más que para esas alturas uno no tiene la madurez suficiente como para hacer alguna especie de alto
como para poner en perspectiva por qué es que le gusta tanto eso. Y no está mal que le guste tanto, sino que le impide a usted hacer su vida normal. O sea, cuando usted empieza a sacrificar cosas que usted sabe que son indispensables o necesarias para estar jugando. Entonces, Como dormir, por ejemplo. sí, sí, digamos, bueno, cuando empezaron lo de los MMORPG en particular, em, sí, yo le daba hasta donde pudiera, ¿verdad? Hasta que el cuerpo aguante, de verdad. Ma. Y era como, de, hasta que el cuerpo aguantara o hasta que a uno lo regañaran, ¿verdad? Uno se hacía loco y se escondía, huevón, y recurría a técnicas, no, de las que no me siento muy orgulloso en este momento, pero toda la finalidad era seguir jugando. Ya después, eso en particular fue con un jueguillo que no sé si en este momento todavía exista, creo que no. Y ya luego, cuando tenía alrededor de 12 años, me mencionaron de un juego que se llama Dofus. En su momento estaba una versión que no me llamó para nada la atención. Entonces, antes de eso, yo me quedé viendo y yo dije, no, pues que es esta vara tan requete fea. Y entonces llegó otro mae y me Buenos dijo, gráficos en ese momento. sí, horribles, porque era la versión, Dofus la 1. antigua, esa. Ujú. Entonces en su momento llegó otro mae y me dijo, no, mae, aquí hay una vara que sí promete, How, weón. ¿Alguno de ustedes jugó How? No. Era como un hotel en el que usted compraba cosas para decorarlo y no sé qué, no sé cuánto, y la principal moneda de cambio eran los VIPs, que eran unos sillones, y digamos, ahí empezó la dinámica. Pero ya luego salió el Dofus 2. Entonces ya ahí sí me enganché feo con Dofus propiamente. Mae, pero ¿en qué momento? O sea, usted arrancó a jugar videojuegos bien a los 11, 12 años. No, Antes. antes. Pero ¿en qué momento usted percibe que se volvió algo nocivo? Porque uno con 12 años no tiene Ah, no, conciencia. nunca. Uno no tiene conciencia de que si algo es bueno o es malo, usted nada No, más no, juega. no. Entonces, ¿en qué punto usted dijo, ok, esta vara se me está saliendo de las manos y aún así lo voy a seguir haciendo? Hijo de pucha, no le había hecho números a eso, no sabría decirle cuál fue el punto exacto, porque así como que yo le pueda decir a usted, este fue el punto de inflexión. No, yo no Es sabría que decirle es en qué momento. gradual y uno se va metiendo y metiendo y enviciando cada vez más. Y cuando se da cuenta está metido hasta el pozo, ¿verdad? Entonces, sí, los videojuegos no es como que uno de la noche a la mañana, pum, vició mucho. Es un proceso en el que usted lo va agarrando el ritmo. ¿Por qué? Porque yo me imagino que usted antes de los 12, ¿qué era lo que hacía? Andar en cleta, salir con los amigos, ir Ujú. ahí de la calle. Eso era lo que yo hacía. Yo no, yo jugaba. ¿Y por qué usted jugaba? Porque no tenía amigos y no tenía calle, porque vivía en un edificio en el mero centro y porque tenía el Play o el Game Boy, ¿Y ese Play, quién se lo compró? mi tata. ¿Para qué? Y para que no jodiera seguro y me pusiera a jugar más. Y seguramente, sí. Sí, exactamente el punto en el que se convirtió en problema. Yo creo que casi que desde que empezaron los MMORPG fue un problema, pero no fui capaz de verlo como hasta años después de ya haber salido de eso, ¿verdad? Porque Para como hasta... un MMORPG es un juego de mundo abierto en línea donde uno interactúa con otros jugadores. Entonces, se hace mucha comunidad, competencia, etcétera. Claro, y cuando existe ese tipo de conectividad, nosotros pasamos todo el día en el colegio hablando del juego y llegamos a la casa a jugar el juego, porque era la manera en la que nos manteníamos conectados. Y eso permitía seguir en lo mismo que a uno le gusta, que es estar con los amigos, compartir, chill, ¿verdad? Ahora bien, lo que pasa es que cuando uno no lo puede controlar, se va a los extremos. Entonces, ya yo tengo que estudiar, pero a las 6 estudio porque ese examen está fácil. O en mi caso, yo lo que hacía era que pasaba recto jugando toda la noche y me levantaba a las 4 de la madrugada, el día a seguir exacto del jugando. examen, a estudiar. Entonces, claro,
Eh, Ni yo, bro. a mí me funcionaba de esa manera. La verdad es que yo, Funcionar, yo no funcionar. salía mal en el cole. Bueno, eso es cierto. Yo no salía mal. Funcionaba desde el punto de vista que podía mantener el colegio vivo. Sí, no, y tras de eso, mis notas, excepto inglés, eran buenas. Las demás eran buenas. Eh, sí, no era como que yo pasaba estudiando todos los días y no, yo estudiaba el día del examen a las 3 4 de la mañana, dependiendo de cómo estaba difícil el examen, ahí me levantaba. Y ahí es donde viene que los ticos, bueno, en mi caso, somos así, ya cuando tenemos el mono encima es que empezamos a bailar, ¿verdad? Entonces, Qué mierda. eso, Imagínese para un man de 14 años adaptar esa mentalidad. Cómo eso lo limita y después se repercute en su vida adulta. exactamente. Eso después me trajo muchos problemas. ¿Por qué? Porque ya no estaba en el colegio, que era algo relativamente fácil para la mayoría. Ya para quedarse en el colegio hay que pulsearla. Hay que pulsearla. Entonces, em, pero ya entra uno a la universidad y en la universidad es diferente. Ya ahí uno no podía hacer eso porque los exámenes eran catedrados, lo ponían a pensar a uno y lamentablemente ahí de sacarse un 10 por no haber estudiado era el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, sí, Un 10 sobre 100, ¿verdad? Para que se entienda. un 10 sobre 100, sí. No, man, me acabo de acordar una vez que este maestro se sacó como un 50 en química y man, casi Fue en colapsa. física. O fue en física. Fue en física. O sea, imagínense lo fácil que era el cole, que este maestro le dio miedo el día que sacó un 50 en química. Aún así pasó y aún así siguió enviciado. Ah, no, entonces no fue física, fue química. Fue química, ¿verdad? Sí. Pero, mae, lo que acaba de decir José es cierto. Para uno quedarse en el cole hay que pulsearla. Y este maestro se pegó un 50 una vez. O sea, para que vea el nivel de vicio al que uno llega, Sí, sí, de hecho. ¿verdad? Es que lo vacilón es que como es paulatino, bueno, no es paulatino, pero es relativamente rápido, digamos. Si yo podía llegar y meterle 4 o 6 horas, era desde que llegaba hasta que lo regañaran a uno o hasta que se fuera a rolear, ¿verdad? Porque ya le tocaba. Entonces, de ahí uno salía bueno, al menos yo, salía del cole despavorido para la choza, ¿verdad? A ver en qué momento podía llegar para conectarme y todo eso. Aparte de que aportaba como una sensación de comunidad o algo así, porque estaba el tema de los gremios y todo eso, y gente como que que esperaba que uno se lo guiara y toda la vara. Y era tuanis, en Y realidad se sentía tuanis. durante el día uno pasaba pensando cómo estará tal cosa que dejé haciendo, cómo estará mi gremio, qué estará pasando, tengo que ir a tal mazmorra. Uno pasaba pensando eso todo el día y ya cuando llegaba la emoción de uno era llegar, sentarse y hacer todo eso que ya pensaba. No, entonces, ahora que decimos todo esto, yo pienso que hay varios factores que hacen que uno se encloche. Primero, como es un juego en línea, hay una sensación de progreso. Lo que acaba de decir José, uno está todo el día en el colegio, en la universidad, en el trabajo, pensando en qué estrategia voy a aplicar para llegar y mejorar. Y esa sensación de ir progresando es bonita. Y por eso emprender es tuanis. Es difícil, pero uno lo que busca es paulatinamente ir mejorando. Entonces, el videojuego tenía eso. Segundo, amigos. Aunque eran virtuales, eran amigos. Yo por lo menos, mae, vivía encerrado. No tenía ni siquiera un patio para ir a jugar bola. No tenía nada. Entonces, esa conexión me daba mucha libertad dentro del videojuego. Y otra vara es, por lo menos en mi caso, mae, un sentido de poder. Porque como yo era tan adicto y tan comprometido con el juego, era poderoso dentro del juego. Y me acuerdo que me gratificaba mucho llegar y, no sé, matar a otro mae. O ganarle una pelea a Leo, por ejemplo. Sentir ese nivel de liderazgo, de poder. Y para un mae de 14, 15 años es algo que normalmente usted no vive. Entonces eso lo engancha a uno. Y el problema es que el cerebro se acostumbra a que esas sensaciones se asocian al juego.
y entonces no sabe cómo conseguir lo mismo en la vida real. Entonces se vuelve un problema. Es muchísimo más fácil progresar en un juego, digamos, porque Exacto. digamos, si estamos hablando desde un punto de vista de oficios o alguna habilidad que usted le sube al personaje, usted sabe que usted le mete horas y va a mejorar, ya está. Mientras que en la vida real, En la vida real también. no, Usted le mete horas y va a mejorar. sí, evidentemente usted va a mejorar, pero digamos, a veces usted no tiene completa certeza de que todo lo que usted está haciendo vaya a funcionar. A veces usted, hay cosas a las que les puede meter muchas horas y tal vez no dan los frutos que usted esperaba. Evidentemente usted va a mejorar. Y los riesgos, porque no es lo mismo tomar un riesgo en un videojuego a tomar un riesgo en la vida real, donde usted puede literalmente ser un fracasado si escoge un trabajo incorrecto o si se va de fiesta con la gente incorrecta. En la vida hay mucho más riesgo. Entonces, Ujú. otra hora del videojuego es que uno siente aventura, uno siente que uno está descubriendo cosas y que está desafiando la incertidumbre, pero las consecuencias jamás van a ser las mismas que la vida real. Entonces, eso es otra cosa que lo engancha. Y yo quiero sumarle ahí que uno tiene dopamina muy rápido. Entonces, es muy probable que usted en 10 minutos haya sentido varias etapas de dopamina porque está progresando en un juego. En la vida real, uno tiene que meterle esfuerzo y la dopamina llega hasta el final si lo hizo bien, ¿verdad? Si logró el objetivo. Usted no va a ver esa dopamina como en un juego eh, cada cierto tiempo, sino que realmente lo ve hasta el final y por eso muchos libros recomiendan que uno entrene esa habilidad de premiarse cuando logró el objetivo, porque así acostumbra al cerebro de decirle, bueno, usted tiene que bretear, tiene que hacer lo que tiene que hacer para poder lograr el objetivo y cuando lo logra, tome su premio. No premio, 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 que es lo que los juegos le transmiten a uno. Sí. Y bueno, en mi caso personal, la etapa de los 12 años a los 17, la verdad es que sí la disfruté un montón. No sentí que me estuviera limitando. Me iba bien en el cole, me hice amigo de ustedes dos. Y vea, hoy todavía somos amigos por un videojuego, man. Yo sí rescato horas positivas. Ya en la etapa de la universidad sí se me volvió una bronca porque en lugar de durar 5 años, duré 6, porque mamé un poco de materias ahí. Y creo que si yo hubiera tenido la disciplina que hoy tengo, antes, tal vez hoy ya habría alcanzado ciertos objetivos que me planteé. Y está bien, y la vida es así. Uno no puede predecir las cosas. Y si uno se arrepiente, no avanza. Pero sí es importante, porque al final la idea del podcast es que si alguien que va más atrás lo ve, que lo pueda aprovechar. Ojalá mi hermano, por ejemplo, que yo sé que los ve los podcasts. Entonces, Leo, ya vimos la parte de adicción. Ahora, ¿qué ha involucrado esa adicción en nuestras vidas? Por ejemplo, algo que yo personalmente experimenté fue, yo no entré a la universidad, yo quería ir al TEC a estudiar ingeniería de materiales. Al final lo estudié, pero el primer año que hice el examen no entré. ¿Por qué? Porque yo pasaba jugando. En lugar de hacer las prácticas para el examen de admisión, pasaba jugando. Me arrepiento. Mm, no muy buena pregunta, porque al final de cuentas, y entré a lo que tenía que entrar, fue una experiencia, darme cuenta de que, bueno, en ese año que no entré, me tocó ir a la finca de mi papá a trabajar, y durísimo, porque y en el campo, no jugando la vara, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya uno entra y dice, mira, no, quiero comprometerme con eso, porque si no, ya sé lo que me toca, ¿verdad? Y bueno, ya después de que pasé todo ese proceso y demás, entré en la U y ya en la U no era para mí tanto el vicio, me controlaba más, pero sí había un poquito de vicio todavía y hasta lo arrastré un par de años hasta que comencé a trabajar, ya totalmente ahí lo eliminé, pero sí, para mí personalmente representó que me atrasé un año, por decirlo así, en la universidad,
por no haberle puesto cuando tenía que ponerle. Entonces, si uno se pone en perspectiva, un año es un año, es mucho tiempo. Sí. Ahora bien, yo también he pensado que si eso no hubiera pasado y los eventos no se hubieran dado como se dieron, tal vez no estaría aquí, mi puesto hubiera sido en otro tipo de empresa. ¿Por qué? Porque usted iba un poquito más adelantado, usted lo contrataron en una empresa, usted me recomendó, todo iba como... Sí, o sea, gracias a que usted se atrasó, al final pudimos compaginarla, sincronizamos nuestros caminos y nos empezamos a, ¿cómo se dice? A hacer como una simbiosis. Pero si no, igual hubiera salido algo, man. O sea, Sí, eso sí. Lo que quiero decir es que, vamos a ver, ¿fue duro? Sí, sí, la verdad es que fue duro porque ya me golpeó ver que usted, Leo, Frank habían entrado a la U y yo no pude entrar a lo que quería. Entonces me tuve que esperar un año donde me tuve que comprometer. Y ahí sí, la siguiente vez ya comprometido, la nota de admisión voló, ¿verdad? Eh, pero sí duele mucho saber que no entré porque no le puse, porque pasaba de ahí como un videojuego que no pude controlar, una adicción que no pude controlar. sí, sí. Y los compas ahí ya estudiando. Qué duro, man. Yo en realidad no sé qué tanto me perdí, sí sé que hubo como muchas discusiones producto de eso que eran innecesarias, entonces tal vez los lazos con familiares se deterioraron porque en su momento cuando usted está dentro en esa vara, usted no quiere que le critiquen nada, usted nada más quiere seguir jugando. Entonces a veces usted le responde a familiares de forma que no debería y de las cuales sí me arrepiento, pues tal vez de la etapa de haber jugado pues fue lo que tuvo que ser, pero a veces las formas en las que traté a algunos de mis familiares por el juego, o sea, en algún momento sí los llegué a sustituir con el juego o a desplazar, quitándoles importancia, ¿verdad? E inclusive faltando el respeto para defender un videojuego, entonces ahí ya es un broncón, digamos, y en su momento usted no lo ve, porque usted cree que, es más, usted ni siquiera quiere tener razón, usted nada más quiere que lo dejen tranquilo, seguir en lo suyo, de por sí no está haciendo ningún daño, bueno, eso es lo que ese es el cuento que se mete uno de ahí. No, uno no está haciendo ningún daño ni nada. Entonces, de que lo dejen a uno tranquilo para seguir ahí en la vara. De por si estos tuanes. ¿Y qué tal si yo anduviera en malos pasos? Dice uno, ¿verdad? Haciendo alguna otra cosa, pero en realidad a uno le decían eso desde un punto de vista de aprecio y porque les resultaba doloroso ver que uno estaba metido en esa vara. Man, es que esos son los comportamientos de alguien adicto. Justifica el vicio, lo niega. Sí, de hecho. No sé, como cuando un piedrero se mete a la casa de la mamá a robarle el tele. Man, es lo mismo. Sí, es una adicción, ¿verdad? El problema no es el videojuego, el problema es la adicción. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos un montón de carencias que el videojuego reemplazaba, como por Ajá, ejemplo lazos de amistad. sí, es correcto. Por eso a Josué le pegó duro, porque los compas se fueron. A mí lo que más me gustaba era eso, conectarme y ver que estaban ustedes y chatear, ir juntos a hacer alguna misión. Eso era lo más fácil. Y bueno, está bueno que uno lo reconozca para entender qué es lo que hay que llenar y no utilizar una herramienta nociva como un videojuego. A mí me gustaba mucho ayudar a otras personas. Por ejemplo, yo era nivel, no sé, 40 y toparme un más nivel 10 y ayudarle a Ujú, conseguir algo. ujú, Y al día de hoy, eso se mantiene en mí. Ya no lo hago como un videojuego, lo hago de otras formas. ujú, ujú, En terapia, en una asesoría, lo que sea. Es la misma vara. Entonces, también el juego a mí me ayuda a descubrir como esa esencia. ujú, Lo que pasa es que uno se da cuenta cuando se sale del vicio. ujú. Es un análisis que hay que hacer después. Pero eso, sí, quería aportar eso. Claro, ¿verdad? Los videojuegos le dan mucho de la personalidad a uno. Si uno jugó mucho tiempo, mucho de la personalidad de uno la adquirió con los videojuegos. Entonces, lo que es uno hoy día es lo que aprendió con los videojuegos, lo que pudo desarrollar
digamos, como el hecho de que usted ha ayudado a los otros, entonces lo mantuvo y lo mantiene ahora. Eh, no es que sean malos, es que están diseñados para hacerlo a uno adicto. Y ahí es donde viene algo súper importante que Leo menciona. Cuando uno se hace adicto, pierde o reemplaza a los familiares, que es lo más importante, por un videojuego. No, sí. Eh, entonces, uno tiene los familiares ahí, pero si el familiar se le muriera a uno en esa época en la que uno fue muy adicto, hubiera sido un golpe durísimo. ¿Por qué? Porque uno los hubiera rechazado. Hombre, a mí me pasó que yo todos los sábados iba a la casa de mi abuela. Desde que nací, esa era la tradición. Cuando me envicié con los videojuegos a los 12, entonces me llevaba la compu a la casa de mi abuela para seguir jugando ahí. Entonces hubo los últimos 5 o 6 años de vida de mi abuela, no los disfruté. Y cuando se murió, yo me arrepentí y fue difícil de asimilar. Sí, o con la relación con mi hermana, por ejemplo, era una mierda, porque como en la casa solo había una computadora y yo la acaparaba, Sí. ella no la podía usar y había mucho pleito, mucha discusión. Ahora nos llevamos súper bien. Mae, ojalá tener esa relación desde antes, por ejemplo. Yo no sé, Leo, si a usted le ha pasado eso, pero yo en esa época me soñaba que, por ejemplo, mi papá se había muerto y yo me pegaba unas lloradas más que usted no sabe en los sueños, ¿verdad? Por eso mismo, porque yo sabía que no le había dedicado el tiempo que tenía que haberle dedicado eh, y ya no estaba. Entonces, cuando uno despertaba ya del sueño, uff, qué durísimo, porque uno se da cuenta de que, sea con lo que sea, que uno esté reemplazando los familiares, ese tiempo que perdió no lo va a poder recuperar. Y para mí ha sido difícil, muy difícil realmente volver a conectar con ellos, porque nunca tuve en esa etapa de adolescente, niño y más, nunca tuve esa relación tan cercana como de mucho diálogo, de mucho llamada. Entonces yo pasaba en la U 2 meses seguidos y si mandaba 3 mensajes, 4 mensajes a mi mamá era mucho. Estoy bien y ya, eso era todo, ¿verdad? Pero yo he visto personas que todos los días llaman a los papás o así. Sí, pero eso tampoco está bien, mae. Eso ya es un exceso. Sí, también hay que analizarlo, ¿verdad? Pero el punto es lo que vimos. Se jalan esos hábitos que uno adquirió con los juegos, se jalan y después cuesta mucho superarlos. Pero yo siento que ni siquiera, bueno, no sé en su caso, pero en el mío ni siquiera era por ellos, porque ellos siempre han tenido esa apertura de la comunicación, sino que en mi caso era producto de una culpa, o sea, como que me generaba una vergüenza estar en eso. Y entonces, como yo ahora llego así, todo tuanis y toda la vara, no sé, se sentía como raro, como que tal vez en su momento uno faltó el respeto o algo así, y entonces no que ellos se cerraran a la comunicación, sino que tal vez uno por esa misma culpa decidía no comunicarse como debería. Eso en mi caso, Sí, ¿verdad? sí, cada caso es particular. Ujú. Mae, ¿sabes qué me parece interesante? ¿Cuándo se empezó a soñar usted con su papá? Cuando estaba en el cole, Mae, cuando uno está soñando es una manifestación del inconsciente. Y cuando uno se sueña con imágenes del papá, es el inconsciente diciéndole a uno que uno de alguna manera está preparado para dar ese paso a ser un hombre. Y ser hombre significa asumir las consecuencias de su vida, la responsabilidad, la dirección. Y el videojuego lo que hacía era todo lo contrario, ¿verdad? Era hundirlo. Entonces era su inconsciente diciéndole, mae, ya, suelta esta vara. Y no es casualidad que haya tenido un año trabajando en la finca con su papá. No es casualidad, bro. sí, 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 es.
Bueno, yo creo que fue en ese tiempo cuando, digamos, no entré a la U, pasé un año ahí trabajando con mi papá y ya el videojuego no lo podía jugar porque pasamos de una finca que no tenía internet, entonces no se podía. Entonces ahí eso me sirvió mucho para dejar la adicción. Y ya después, cuando entré a la universidad, no tenía esa adicción. Y también, eso es otra cosa, el, uno como niño necesita una guía, una referencia. Entonces también que usted se haya soñado con él y se haya despertado llorando era la necesidad de esa referencia, de esa guía, de esa fuerza que lo jale hacia una dirección buena que usted estaba teniendo. Usted necesitaba eso. Por eso se lo estaba soñando. Qué dicha. Sí, sí, eso es muy, muy potente. Eso hay que verlo con lo que usted hace de, ¿cómo se llama? Bioneuroemoción. Con eso. Entonces tenemos que analizarlo porque está potente, sí, ya. Sí, este man tiene sueños parecidos con mi papá. Ujú. Después otro día los analizamos. ¿Cuánto tiempo llevamos ya, man? Ya podemos ir haciendo una conclusión. Entonces, en conclusión, Leo, ¿qué representaron los videojuegos para usted? Para mí los videojuegos fueron un escape y si bien es cierto, no me arrepiento del tiempo que malgasté en ellos, porque los conocí a ustedes y gran parte de los compas que tengo ahorita, gracias a ellos, sí me arrepiento de cómo traté a algunos familiares en esa época, ¿verdad? Porque eh, no son los valores que me habían inculcado, ¿verdad? Ser una persona respetuosa y todo eso. Y era algo injustificado, era nada más para poder seguir jugando, entonces no tenía ningún sentido. Entonces, del tiempo que jugué, no, de cómo traté a algunos familiares, sí. Ujú. Ok, para mí representaron una etapa de mi vida muy bonita y un gran reto a superar para poder descubrir cuáles eran mis áreas de mejora, mis fortalezas. Y sí, eso. Para usted los videojuegos nunca fueron un problema. Mae, es que es una definición que tiene ambigüedad, porque puede ser un problema en algunos puntos. Por ejemplo, el día antes de un examen, eh, o cuando se origina un conflicto con un familiar a raíz del videojuego. Pero hay otros momentos en los que para mí fueron positivos. Entonces, por eso le digo que más que todo fueron un camino de desarrollo personal. Ahora que lo estoy discutiendo con ustedes, descubro que el haber superado ese reto me ayudó mucho. Y los conocí a ustedes y descubrí ciertas cosas de mi personalidad ahí. Entonces, para mí, fueron un problema como toda la vida. En la vida siempre hay problemas y hay que superarlos. Si no hubiera tenido los videojuegos, hubiera tenido otro problema diferente. Sí o sí. Sí, para mí representaron, me perdí muchas convivencias con mi familia, me perdí eh, mucho, representaron esa falta de compromiso que a veces tuve con el cole o con hacer las cosas que tenía que hacer. No obstante, cuando al final todo se vuelve, y cuando se devolvió la tortilla, por decirlo así, me pegó durísimo. Entonces, eh, gracias a eso, después eh, actuar, pude comprometerme, pude de ahí salir al mundo y defenderme, defenderme, porque irse a la ciudad, digamos, de Pérez Celedón hasta Cartago a estudiar 5 o 6 años, estar viviendo solo, tener limitaciones de presupuesto, después de ahí irse a trabajar 5 años solo también, y involucró que uno, lo que veníamos hablando, uno ya tiene que hacerse hombre, tiene que tomar esas decisiones. Ya cuando
era curioso porque ya a mí, mi mamá era, estudia, apague esa vara todo cuando estaba en el cole, pero cuando llegué a la U, ya no había nadie que me dijera, apague el videojuego, sino que me tocaba a mí. Y lo que pasé me marcó, dije, si no lo hago, voy a pasar lo mismo y me va a doler. Entonces me comprometí individualmente y logré superar una etapa como la universidad por esa experiencia. Me costó un año de que no fui a la universidad, sí, pero gracias a eso la pude terminar. Bueno, buena conclusión. Ese sería el cuarto capítulo de este podcast. Muchas gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente. Pura vida. Pura vida.